Hola, ¿qué tal, jóvenes? Nuevamente estamos aquí como cada semana y pues como lo de costumbre es empezar a compartir la presentación pues para dar inicio con el tema de esta semana. Pues no quiero nada con mencionar y recordar que esta actividad es de primer año, ¿sí? Para nivel secundaria. La materia lleva por nombre Tecnología con énfasis en informática. Su amigo servidor, el profesor Tadeo, y el tema de esta semana, como lo decía hace un rato, lenguajes y representación técnica. Ese es el tema de esta semana. Lenguajes y representación técnica, ¿ok? Esta actividad corresponde a la tercera semana del mes de junio del presente año. El aprendizaje esperado emplean diferentes formas de representación técnica para el registro y la transferencia de información. Los puntos que deben tomar en cuenta son los siguientes: contestar las 4 preguntas citadas en la tercera diapositiva, escuchar y poner atención a toda la clase a distancia para poder así realizar la actividad que pide la última diapositiva y hacérmelo llegar como evidencia. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Y pues antes de entrar de lleno con el tema, cabe mencionar y recordar que una computadora o cualquier otro dispositivo electrónico programable, jóvenes, como un robot, un PLC, un teléfono, una televisión inteligente, un reloj inteligente, pues cuentan con la capacidad de procesamiento, ¿sí? Como por ejemplo la capacidad de poder recibir datos, de procesarlos, que produzcan información de salida. Todo esto, jóvenes, que les acabo de mencionar, todo esto está bajo las indicaciones de un software construido mediante un lenguaje de programación. El software de aplicación que se emplea comúnmente o cotidianamente, ya sea un procesador de textos, hoja de cálculo, algún juego, algún antivirus, algún buscador o algo así, a eso se refiere, pues los programas que usamos, por ejemplo, para grabar videos, las herramientas CAD, CAM, CAE y muchísimas más que incluyen infinidad de líneas o códigos que indican el proceso de esa aplicación paso a paso de cómo se debe utilizar o qué es lo que tiene que hacer internamente. De tal forma que el usuario, nosotros, seamos unos simples e intuitivos en el empleo de esas herramientas, más no de lo programable o el proceso, simplemente en el manejo, se puede decir, ¿sí? Por ejemplo, al hacer miles de cálculos, todas las aplicaciones realizan algunos otros procesos y demás. Nosotros, todo ese procedimiento que hacen, ¿sí? Para poder llevar a cabo eso, pues tardaron días, meses, a lo mejor hasta años, y nosotros lo podemos ejecutar como un usuario común y corriente, con el solo hecho de darle un clic, o a lo mejor, perdón, oprimir un botón. No sé si me doy a entender. Todo eso nos facilita al usuario la facilidad del manejo de dicha aplicación o software. ¿Ok? A estos jóvenes, pues, cabe mencionar que, pues, requieren o salen algunas preguntas de las cuales quiero que me ayuden a contestar. Por ejemplo, ¿qué es un lenguaje informático? ¿Cuál es la importancia de los lenguajes informáticos en el procesamiento de la información? ¿Qué es un algoritmo? ¿Qué es un diagrama de flujo? ¿Cuáles son sus usos y aplicaciones? ¿Y en qué consiste los procesos de representación con el apoyo del software? Todas estas 4 preguntas me las hacen llegar como evidencia y pasamos de lleno al tema que nos trae consigo esta semana. Lenguajes y representación técnica, joven. Ok. La comunicación técnica está integrada por lenguajes y códigos. Ahora les explico qué es el lenguaje y qué son los códigos. Por lenguaje se entiende, jóvenes, a la serie de signos orales, escritos, gestuales
que usa una comunidad o grupo. ¿Para qué? Pues para comunicarse. Un ejemplo del lenguaje técnico es el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es un sistema técnico, ¿sí? O también puede ser el flujograma, que también es una representación gráfica de los pasos que deben de seguirse para realizar dicho proceso. El diagrama de flujo, jóvenes, tiene un uso amplio dentro de la informática y de igual manera en la programación, en la construcción de programas computacionales que sirven para alguna tarea en específico dentro de un sistema de cómputo. ¿Ok? Y pues aquí ven, por ejemplo, un diagrama de flujo. Es un ejemplo de un diagrama de flujo. Los lenguajes de programación son herramientas, jóvenes, muy poderosas, ya que con ellas se elabora todo tipo de software que existe y con el que se indica a las computadoras desde realizar una pequeña simple suma hasta generar una aplicación de inteligencia artificial. Y aquí les coloqué algunos lenguajes de programación que existen hoy en día. ¿Ok? Ahora, para que esto se entienda un poquito mejor de lo que es el lenguaje y la representación técnica, para que vean un poquito lo que, mejor de qué es también los códigos, les voy a reproducir un pequeño video. Espero que pongan mucha atención para que quede un poquito más claro. ¿Ok? Pongan atención. Jóvenes, buen día. Vamos a hacer un repaso de la comunicación y la representación técnica. Vamos a comenzar con los códigos, que no es otra cosa que la combinación de símbolos, que nos sirven para comunicar algo. Cada uno de estos símbolos puede significar una letra, un sonido, una palabra o incluso una frase completa. Suena fácil, ¿no? Pues no lo es tanto. Para que la comunicación sea exitosa, hay ciertas características que debe de cumplir. Primero, tener un emisor y un receptor, o un hablante y un oyente si nos referimos a comunicación oral. Pero, la comunicación no es solo hablar y escuchar. También hay comunicación escrita, donde el emisor sería el escritor y el receptor el lector. Comunicación no verbal, que puede ser por medio de señas y gestos, y otras en las que no hay retroalimentación de información, como con la radio, la televisión y el periódico. Bueno, ya tenemos un emisor y un receptor. Luego viene el canal, que es el medio de comunicación, o sea, el habla en este caso. Tenemos también el mensaje, que sería el chisme que nos trae el emisor. Y el código, que como ya vimos, es la forma de comunicarse, que en este caso sería el idioma. Por último, está el contexto, que se refiere a las circunstancias en las que se da la comunicación. Vamos a ver un pequeño ejemplo de esto. Vamos a convertir a este pequeño monito en un vaquero y a este otro en un chinito. Y ellos van a estar entablando una conversación. Oye tú, amigo chinito, por favor acompáñame a marcar unas vacas. Pero yo no quería llamar vacas. ¿Qué pasó aquí? La comunicación fue no exitosa. ¿Pero por qué? Tenemos un emisor, tenemos un receptor, tenemos un canal, tenemos un mensaje, pero el problema está en el código, porque las personas no hablaban el mismo idioma y tampoco el contexto era el mismo, porque las palabras que se utilizan para comunicarse tienen significados diferentes. Todo esto nos lleva a la comunicación técnica, que es precisamente el contexto en que se transmite la información. Si ponemos, por ejemplo, a un deportista y a un estilista y les pedimos que nos describan una plancha, obtendremos cosas muy distintas. Eso, muchachos, es el contexto, algo muy importante en la técnica. Y entonces, a partir de aquí, tenemos códigos técnicos, que es el lenguaje específico de una disciplina, profesión u oficio. Para comunicarnos, todos deberíamos de saberlos, pero eso es imposible, aunque no todos son malas noticias, porque para esto existen las señales, que se componen básicamente de 3 elementos. Una forma geométrica, un color de seguridad y contraste, y un símbolo o pictograma.
Estas señales son internacionales. Donde quiera que tú vayas, el rectángulo será señal de información, el triángulo de advertencia o precaución, el círculo de obligación y el círculo tachado de prohibición. Esto a cualquier parte del mundo que vayas. Pero hay otra clasificación de las señales. Tenemos el pictograma, que son imágenes, las señales luminosas, que es obvio luz, las señales acústicas, que son claros sonidos, y las señales gestuales, o sea, obvio los gestos. Todo lo anterior desemboca en el maravilloso mundo de la representación técnica, que no es nada más y nada menos que la forma de transferir información. ¿De qué tipo? Pues técnica. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por medio de bocetos, planos, esquemas, diagramas, gráficas, croquis, maquetas, manuales de usuario, instructivos, carteles, blogs, video, audio, streaming, páginas web y otras formas de representación por medios electrónicos. Ok, creo que con esto se complementa el tema de lo que son lenguajes y la representación técnica. Para eso pasamos a la siguiente diapositiva para poder continuar con lo nuestro. La importancia de los lenguajes informáticos para el procesamiento de la información. Tanto las organizaciones o empresas como las personas necesitamos información para poder actuar, para cumplir nuestras labores con eficiencia y eficacia, para resolver problemas o para realizar nuestros proyectos. De la misma manera, jóvenes, las computadoras reciben diferentes tipos de información pues para procesarla. Manejan diferentes tipos de información las computadoras. Para ello, el objetivo de los lenguajes de programación consiste en proporcionar al programador diversas herramientas para interactuar entre las computadoras e indicarles cómo deben procesar los datos de forma que pues genere un software que permita usar los recursos que contiene una computadora y así obtener nosotros información que nos puede servir, información útil, ya sea para las personas o para las empresas que trabajan en dicho lugar. ¿Ok? Y aquí les puse unas pequeñas imágenes que van relacionadas con esto, con lo que es la automatización. ¿verdad? Pues existen, jóvenes, lenguajes de programación. ¿Sí? Existen lenguajes de programación que permiten realizar programas como, por ejemplo, reportes de producción, de materias primas, reportes de ventas, información de búsqueda de diversos servidores que conectados al Internet, gráficos para las estadísticas de resultados, de movimiento de la actividad que está dentro de la empresa, perdón. Lo mismo que en un lenguaje o idioma como el español o el inglés, en cualquier otro idioma. Los lenguajes de programación deben seguir un conjunto de líneas léxicas y sintácticas. ¿Para qué? Pues para que haya coherencia, ¿sí? A lo que se quiera comunicar o lo que se quiera representar. Esas reglas están dadas por la gramática del lenguaje en sí, ¿ok? Es por ello, jóvenes, que les voy a reproducir un pequeño video. En este video vamos a entender qué es un lenguaje de programación, ¿sí? Para que quede un poquito más claro esto. Pongan atención. Programadores, programadoras, mi nombre es Kiko Palomares y bienvenidos a otro vídeo más del Diccionario del Programador, donde vamos a ver qué es un lenguaje informático. Mucha gente se piensa que un lenguaje informático y un lenguaje de programación son la misma cosa y no es así. Así que vamos a despejar esa duda. Esto va a ser muy corto porque es algo muy simple,
Un lenguaje informático no es más que un método para comunicarse con un ordenador. Y ya está. Eso es. Por ejemplo, un lenguaje de programación es un lenguaje informático. Un lenguaje de comandos es un lenguaje informático. Un lenguaje de estilos es un lenguaje informático, como el CSS. Un lenguaje de consultas a bases de datos es un lenguaje informático. Un lenguaje de marcado es un lenguaje informático. Aquí tenemos el HTML, por ejemplo. Sí, un lenguaje informático, no un lenguaje de programación. Y tenemos muchos más, pero lo que quiero es que os quedéis con la idea de que los lenguajes informáticos son aquellos que se utilizan para la comunicación con las máquinas, no solo los lenguajes de programación. Programador, programadora, nos vemos en el próximo vídeo. Ok, creo que quedó claro que es un sistema informático, pues, y un lenguaje de programación, cosas distintas, ¿verdad? Ok, pasamos a la siguiente diapositiva y antes de continuar, hay que mover esto para evitar alguna distracción, ¿ok? Hay diferentes tipos de lenguajes, recordemos, como les decía el video, como el lenguaje C, C++, Java, el HTML, lenguajes para marcar hipertextos. Tal vez ya sabe que el HTML se utiliza para escribir páginas web y escribir etiquetas, ¿sí? O etiquetar. Las partes así como que se trabaja de manera como tipo de telaraña esta información, pues para que de una otra manera fluya lo que es la información que está en las redes o en los servidores del Internet. Ok. A todo esto, a la suma de todos estos tipos de lenguajes de programación se utilizan pues para crear páginas web, ¿sí? Se añaden marcas, el contenido dentro de una página web se etiqueta, presentan ventajas porque se pueden manejar imágenes, medios, sonidos, video y algunas otras, ¿sí? Al crear o subir una página web al Internet, jóvenes, te conviertes en un participante activo en la construcción de esa inmensa telaraña mundial de información. Sin embargo, antes de publicar es muy importante que revises lo que hiciste, incluida tanto la información que contiene tu página, su estructura, su ortografía, la gramática, además de que reflexiones sobre cuál es la intención de comunicar esa información o por qué subes eso a lo que es a la nube o al Internet, ¿sí? La calidad de la información que debe uno subir a las páginas de Internet debe de ser de suma importancia, ya que el perfil, esa información que subes va a marcar tu perfil como personalidad, sus gustos, tu forma de pensar y, ¿por qué no decirlo?, en la parte de la cultura de uno mismo, ¿ok? Ahora, pues es posible, jóvenes, ¿sí? Es posible crear páginas web personalizadas. Claro, eso es la intención de esto de las páginas web. Okay, ahora vamos a entrar a un tema que lleva por nombre Introducción a los lenguajes de programación, hablando específicamente de algoritmos y diagramas de flujo. Aquí alcanzamos a ver un diagrama de flujo, ¿sí? Dice, bueno, vamos a ver primero. Un algoritmo es una secuencia finita de instrucciones, reglas o pasos que describen de forma precisa las operaciones que se deben realizar para llevar a cabo una tarea a resolver un problema en específico. En la informática, los algoritmos jóvenes resultan de suma importancia. ¿Por qué? Porque es fundamental, ya que son la base para el procesamiento de los datos. Los algoritmos también tienen gran importancia en la forma en que opera el Internet, como por ejemplo, Google actualmente es el principal buscador debido a que emplea algoritmos modernos y eficientes para realizar dichas búsquedas. ¿Ok? Ahora, esto que ven aquí, ¿sí? Bueno, mencionado también que los algoritmos proporcionan una instrucción para ejecutar ciertas acciones. El lenguaje de programación, jóvenes, es un medio para construir algún software, como por ejemplo software de aplicación, que contienen diferentes tipos de algoritmos. Una computadora ejecuta las aplicaciones y con ello, pues a la vez también los algoritmos en sí, jóvenes.
Aquí les muestro un pequeño diagrama de flujo que viene desde el inicio. Se pide que anote uno o dos números. El número 1, número 2. Aquí hace el procesamiento. Luego da el resultado para que finalmente termine el proceso. Este es un diagrama de flujo. ¿Sí? Ahora, pues, bueno, pasamos a la siguiente. Y por otra parte, pues también debemos de conocer que se emplean diseños de algoritmos. Bueno, voy a mover esto. Perfecto. Se emplean diseños de algoritmos ¿para qué? Pues para representar la secuencia de los pasos de un algoritmo, mostrar las operaciones o instrucciones que ejecutará la computadora, ¿sí? Hay que tener en cuenta que también un diagrama de flujo muestra a detalle los pasos o actividades para resolver un problema, a realizar dicha tarea, claro. Para elaborar un diagrama de flujo se usan símbolos estándares que representan cada tipo de operación, así como líneas de flujo y flechas que indican la secuencia en que se debe ejecutar cada uno de dichos pasos. Ahora, todo esto, pues, dentro de lo que es la informática, se maneja el término o el concepto llamado pseudocódigo. Y no es otra cosa más que es un tipo de lenguaje que emplean palabras y códigos especiales. ¿Para qué? Pues para expresar el algoritmo que permite solucionar un problema. En ocasiones se emplean pues para diseñar programas de computadoras antes de emplear el código de lenguaje de programación. También de igual manera están formados por una combinación de lenguaje de programación y lenguaje común. En este caso, como nosotros manejamos el español, pues a eso nos referimos, ¿ok? Ahora les voy a reproducir un pequeño video para que se entienda un poquito mejor de lo que es el algoritmo y diagramas de flujo. Pongan atención. Algoritmos y diagramas de flujo. Hola jóvenes, soy el profesor David. Hoy veremos el tema, algoritmos y diagramas de flujo. Pero primero necesitamos definir qué es un problema. Es una situación con un grado de dificultad variable, que debe aclararse o resolverse y que puede tener un número determinado o indefinido de soluciones. Muchos problemas pueden resolverse con las TIC, editar un video, elaborar una gráfica, conocer el tráfico de la ciudad, enviar un documento importante a otra persona. Pero hay otros que por su naturaleza la tecnología no puede ayudar en la solución. Para resolver un problema, ya sea de la vida diaria o informático, hay que seguir una serie de pasos para llegar al objetivo y encontrar la mejor solución. Algoritmo. Es un conjunto finito de instrucciones o pasos ordenados de manera lógica que permiten solucionar un determinado problema. Los algoritmos se presentan a diario a lo largo del día. Mucho de lo que nos rodea es una secuencia de pasos que nos llevan a realizar nuestras actividades. Pasos para hornear una pizza. Tocar las partituras de un instrumento. Calcular el máximo común divisor de dos números. Un algoritmo nos da la solución genérica a un problema y lo podemos emplear todas las veces que se nos presente ese mismo problema. Ejemplo, calcular el área de un triángulo es independiente del tamaño de sus lados. Características de los algoritmos. 1. Finito. Debe tener un número determinado de pasos, un inicio y un final. 2. Legible. El texto que lo describe debe ser claro, tal que permita entenderlo y leerlo fácilmente. 3. Preciso. Cada paso debe estar muy claro, ser breve y concreto, evitando ambigüedades. 4. Eficaz. El algoritmo debe resolver el problema. 5. Eficiente. Debe resolver el problema utilizando de forma óptima los recursos disponibles. 6. Definido. Si se sigue un algoritmo 2 o más veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez. Algoritmo para cargar gasolina. 1. Inicio. 2. Llegar a la gasolinera. 3. Estacionarse en una bomba disponible. 4. Apagar el auto. 5. Abrir la compuerta para gasolina. 6.
Decirle al empleado el importe a cargar. 7. Esperar la carga. 8. Pagar el importe. 9. Encender el auto. 10. Salir de la gasolinera. 11. Fin. Algoritmo para calentar comida en microondas. 1. Inicio. 2. Abrir la puerta del microondas. 3. Meter la comida. 4. Cerrar la puerta de microondas. 5. Programar el tiempo. 6. Presionar el botón de arranque. 7. Esperar. 8. Abrir la puerta del microondas. 9. Sacar la comida. 10. Cerrar la puerta de microondas. 11. Fin. Diagramas de flujo. Representan de forma gráfica un algoritmo. Utilizan diversos símbolos, también llamados bloques, para representar operaciones específicas y alcanzar la solución de un problema. Se les llama diagramas de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por medio de flechas, llamadas líneas de flujo, para indicar la secuencia de las instrucciones. Final. Indica el comienzo o el final de un diagrama de flujo. Entrada-salida. Utilizado para solicitar datos. Cada uno de ellos se almacena en una variable. Este símbolo también representa la salida de datos por monitor o medios que no sean de impresión. Proceso. Empleado para indicar las operaciones. El proceso significa la transformación de unos datos en otros. Esos datos se encuentran alocados en las variables. Decisión. Se utiliza para representar una pregunta o interrogante que tiene al menos dos respuestas posibles, para cada una de las cuales hay un camino de continuación del proceso. Líneas de flujo. Unen los diferentes bloques del diagrama e indican la secuencia de las instrucciones. Conector dentro de página. Se emplea en la conexión de bloques dentro de la misma página. Generalmente se usan letras o números para identificarlos. Conector fuera de página. Usado para conectar bloques de página a página, también se usan letras o números para identificarlos. Impresión. Indica la salida de un resultado por la impresora. Los siguientes pasos se presentan en la mayoría de los diagramas de flujo, aunque a veces en orden diferente o repitiendo algunos de ellos. Eso es todo por el momento. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Quedó más claro así para ver lo que es un algoritmo y lo que es un diagrama de flujo. Pasemos a la siguiente diapositiva y bueno, antes movemos esto y el tema es los procesos de representación con el apoyo del software. Ok, la informática cuenta con un lenguaje técnico, jóvenes, muy amplio, ¿sí? Inmenso, con una gran cantidad de tecnicismos, muchos de ellos de reciente creación, incluso en inglés, como el hardware, el software, laptop, modem, Wi-Fi, bit, byte, código fuente, compilador, chat, blog, etcétera, ¿sí? Comprender, jóvenes, el significado de esto resulta muy útil para comunicarse de manera precisa y breve. De igual forma, en programación se emplea un lenguaje técnico con sus propios tecnicismos, los cuales se citan enseguida con algunos ejemplos que que les mencionaré en un momento. Por ejemplo, código fuente, editor de programas y código abierto. El código fuente, como ven aquí en esta imagen, pues no es otra cosa más que es una secuencia de instrucciones escritas en lenguaje de programación mediante un editor de programas, como lo ven aquí. El editor de programas, pues es un software similar como el procesador de palabras, pero orientado a una estructura de código fuente y generalmente conectado con otras herramientas relacionadas con la traducción del código fuente a código objeto. O sea que esto nos ayuda para que podamos programar en este caso. Y el código objeto es un lenguaje de representación que el procesador de una computadora puede entender y ejecutar a la vez. Recordemos que una computadora solo se enciende, ¿sí? Solo entiende el código binario integrado únicamente con ceros y unos.
Este código está estrechamente relacionado con las propiedades del silicio como superconductor y su capacidad para dejar pasar o no la corriente eléctrica, ¿sí? Puesto que escribir textualmente, es decir, la palabra reservada o propia del lenguaje de programación, pues en sí un programa para computadora pues puede resultar laborioso, ya que hay software que va dirigido específicamente a ese proceso, pero son un poquito más complicados. Por ejemplo, si bien en lo posible de escribir páginas web usando un editor de texto, hay programas, ¿sí? Y algunos son libres, o sea, son gratuitos, que incluyen plantillas para facilitar el labor, como algunos programas que manejan en línea, que tienen un asistente muy fácil para poder trabajar. De igual forma, a eso se refiere como el objeto. El objeto es esto, el programa que van a utilizar. Sí, de igual forma, hay software que permiten escribir visualmente, programas para la computadora mediante la selección de comandos de menús y opciones de diálogo como Visual Basic, ¿sí? Y pues, como podemos nosotros observar a continuación, la representación técnica del software es variada, jóvenes. Variadas porque produce una técnica básicamente de la informática, como por ejemplo efectúa un procesamiento de datos, reflexiona sobre la diferencia entre ambos tipos de lenguajes, explica la utilidad de un lenguaje técnico para que los procesos de desarrollo son con eficacia y eficiencia. Elabora un glosario con el lenguaje técnico de la informática que uno conoce. Bueno, todo esto, jóvenes, como ven acá, las imágenes nos ayudan a entender un poquito más lo que son lenguajes, lo que son la representación con el apoyo del software para programar, ¿sí? A través de un código fuente, a través de un editor y a través de códigos objeto. Y aquí ven, este es un ejemplo de una pantalla de Visual Basic con ventanas de diálogo. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva y siguiente y última, en la cual me van a ayudar a elaborar una actividad donde dice, me van a elaborar, jóvenes, en la computadora, si es que tienen computadora, o en su libreta de apuntes, en caso contrario, un algoritmo de la toma de clase a distancia con el profesor Tadeo y representarlo a través de un diagrama de flujo. ¿Ok? Recordemos que un algoritmo solo son los pasos que vamos a ir haciendo desde cuando digan, a las 3, a las 2, empiezo mi clase y ahí empieza inicio. ¿Qué haces? ¿Sí? A lo mejor descargas el video, abres YouTube, enciendes tu computadora, todos esos pasos que serían lo que es el algoritmo y luego lo representan a través de un diagrama de flujo con estas figuras. ¿Ok? Y me lo hacen llegar como evidencia. Recuerden que la evidencia tiene que llegar por medio de la aplicación de WhatsApp. Y pues no me queda otra más que, pues, decirles que nos vemos en la siguiente semana. Cuídense mucho y bye.